Bienvenidos. Hoy es 28 de mayo del 2026 y estamos con Daniel Morales, psicólogo clínico y psicoterapeuta, especialista en terapias de psicoanálisis y profesor de la Universidad Andrés Bello. Estamos con Daniel para hacer un psicoanálisis a Donald Trump en el contexto de la guerra contra Irán. Hola Daniel, gracias por estar en el hemisferio izquierdo. Bueno, como dueño de casa. Partamos, Daniel, con eh, lo que ocurrió con Donald Trump sobre unos mensajes que tiró en sus redes sociales la semana pasada y a inicios de esta semana. El primer mensaje es un anuncio que hace y que tiene mucha repercusión en la prensa internacional sobre anunciar que Irán y Estados Unidos tienen un acuerdo amplio en su proceso de negociación y que por lo tanto hay esperanzas de que estos dos países lleguen a un acuerdo de paz o un cese al fuego. Luego, eh, poco tiempo después, lanza un nuevo mensaje en el que condiciona algunos aspectos o algunas demandas que tendría Irán en la negociación, tales como la solicitud de que descongelen fondos que Irán tiene congelados en el sistema financiero occidental. Y naturalmente que ahí Trump, por tanto, pone en duda esta idea de un acuerdo general que se está alcanzando con Irán. Entonces, lo que hace con su mensaje es poner en duda lo que él mismo comunicó antes. Y poco tiempo después, emite un tercer mensaje, que es una imagen construida con inteligencia artificial en la que muestra un misil, ¿bien? En donde escribe sobre ese misil una frase que es muy característica de él y que es gracias por su atención sobre este asunto. Es decir, en una clara alusión a que Estados Unidos, más que estar en condiciones de llegar a un gran acuerdo con Irán, está igualmente dispuesto a atacar y bombardear o reanudar las actividades militares contra Irán. Bueno, estas contradicciones han generado una serie de reacciones y preocupaciones en analistas estadounidenses sobre las condiciones de salud mental que el presidente estadounidense tiene o si está en condiciones de ejercer el poder. ¿Cómo analizas tú esta serie de mensajes contradictorios a la luz de la personalidad de Trump? Ya, hice una pausa porque como que se cortó la comunicación. No sé si me escuchas. Sí, Ya. Bueno, a diferencia de Netanyahu, que lo hablamos en la conversación anterior, donde decíamos que era posible observar un discurso que daba cuenta de una cierta construcción patológica de Netanyahu. Pero al mismo tiempo te decía que Netanyahu no necesariamente era un tipo psicopatológicamente alterado, podríamos decir. Podría ser un tipo perfectamente normal, pero que emerge como el resultado de un discurso, una construcción discursiva. Y que en esa construcción discursiva se dan las condiciones para que Netanyahu realizara todas las cosas que está realizando. A diferencia de Netanyahu, en Trump sí es posible anticipar o intuir o inferir que hay una condición psicopatológica, ¿no? Eh, en la forma que él construye su discurso, las contradicciones, en cómo él interpreta la realidad, hacen posible vislumbrar en él una construcción patológica de la realidad, de cómo él juzga la realidad. Y en ese sentido, sin hacer un diagnóstico, porque no están en las condiciones, no tengo a Donald Trump al frente ni los instrumentos para hacerlo, pero de lo que se ve, de lo que se lee respecto de él, es relativamente poco osado decir que en él sí hay un sujeto psicopatologizado, es decir, hay un tipo que padece algún tipo de trastorno psicológico profundo
y puede ir desde un trastorno de personalidad hasta cuadros más bien del orden psicótico. ¿Por qué? Porque su interpretación de la realidad rompe toda posibilidad de consenso, ¿no? Y el mundo se construye bajo un consenso discursivo, es decir, cuando uno ve una mesa, todos estamos de acuerdo en que uno ve una mesa, ¿no? Y más o menos todos estamos de acuerdo en que la mesa tiene una cierta funcionalidad. Dependiendo del tipo de mesa, uno puede juzgarla como un dispositivo para sentarse a comer algo o para trabajar, etcétera, ¿no? Y más o menos en eso todos podemos estar de acuerdo. Algunos pueden percibirlo con ciertos matices diferentes, pero todos vamos a estar de acuerdo que una mesa. Probablemente Trump nos podría sorprender con alguna respuesta respecto de esa mesa, ¿no? Podría decirnos algo que escapa del consenso a la hora de interpretar la realidad que representa una mesa, ¿no? No sé si me explico. En ese sentido, tenemos a un líder de la principal potencia del mundo, al menos militar, a cargo de o sea, un tipo que está comprometido psicopatológicamente y que construye una política a partir de esos rasgos psicopatológicos. Insisto, sin poder precisarlo con exactitud, pero que van desde un trastorno de la personalidad de los más severos como el narcisista, en el que son sujetos que tienen nula capacidad empática, que no sienten culpa, ¿no? Que están muy vinculados a lo que se conoce más comúnmente como la psicopatía, ¿no? Es decir, tipos que son capaces de ejercer el mal sin ningún remordimiento, hasta trastornos más bien de orden psicótico, que tiene que ver con los trastornos más severos, que ahí es donde está comprometida la capacidad de juicio de la realidad. Entonces, eh, en ese sentido, la figura de Donald Trump es una figura que tiene a cargo el mayor poder militar del mundo y que está a cargo de liderar negociaciones, pero su propio equipo negociador y su contraparte no se les hace posible confiar en él. Cuando hablas del consenso sobre el significado de las cosas y pones el ejemplo de la mesa en este caso sería Irán, ¿no? Eh, me hace pensar en postmarxismo o en teoría política de análisis del discurso y no todo implica consenso para significar la realidad. Cuando lo abordamos en términos políticos, el consenso a veces implica hegemonía o imponer un significado sobre el resto para que ese consenso se tome lugar, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa discusión o ese matiz para ver la construcción de consensos, me llama la atención un mensaje, una entrevista, que en el contexto de estos mensajes contradictorios de Trump, hace Qasem Jalali. Qasem Jalali es el embajador de Irán en Rusia, que da una entrevista a un medio ruso, y lo que declara es lo siguiente. Dice Jalali que lo que observa el equipo negociador Irán de su contraparte, Estados Unidos, es que es un equipo que está internamente con falta de coordinación o internamente descoordinado, que tiene, por tanto, frecuentemente posiciones contradictorias y que esas posiciones contradictorias se materializarían entre la posición que plantea el equipo negociador estadounidense en la mesa de negociación, por un lado, y estas declaraciones o comunicación pública que hace Trump a través de sus medios o sus redes sociales. Es en ese contexto en el cual Irán declara que Estados Unidos no es confiable en el marco de esta negociación. Y no es solamente una apreciación iraní. Analistas internacionales o analistas estadounidenses como Daniel Davis han declarado algo similar. Es decir, Davis nos dice,
si yo fuera Irán, tampoco confiaría en el equipo negociador estadounidense porque no da garantías de llegar a un compromiso. Entonces, ¿cómo analizas tú esta situación en la que equipos o grupos colectivos de personas están al mando de una persona que, como tú dices, tiene problemas psicóticos o problemas de personalidad o mentalmente no están totalmente bien? Mientras te escucho, recuerdo una frase célebre que ha sido muy difundida en redes sociales de Carlos Caselli, de no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y pasa un poquito con Donald Trump, que él mismo no es capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo. Eh, el problema es que no lo está diciendo un jugador de fútbol, ¿no? Lo está diciendo el líder de la principal potencia militar del mundo, que arrastró a Estados Unidos a una guerra que todos los analistas de todo el espectro analizan o juzgan como innecesaria, inútil, absurda. Entonces, partiendo de la base de que Donald Trump no es capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo, todo lo que pueda construirse a partir de eso va a ser improductivo o inoficioso e incluso peligroso, ¿no? Eh, ¿Cómo pedirle al equipo negociador que se siente seriamente frente a sus contrapartes cuando están seguramente intentando este juego de seducción que significa la negociación, ¿no? Mientras por otro lado, al otro lado del mundo, están tirando un meme con una comunicación violenta, que es como acá se acaba todo, ¿no? Hoy mismo leía que Donald Trump estaba amenazando con destruir a Oman, ¿no? Entonces, eh, uno podría, uno, sin ser analista internacional, uno pudiese anticipar de que todo lo que puedan producir del equipo negociador y su contraparte va a quedar en nada y probablemente esta guerra eh, va a seguir su curso. Eh, el problema que tiene Donald Trump es que es un sujeto que no tiene, no es que no pueda, es que no tiene la capacidad de refrenarse emocionalmente, afectivamente. Donald Trump lidera una potencia militar y lidera el país más poderoso del mundo desde los afectos. El problema es que a ver, no es un problema liderar de los afectos. La política es con afectos. El problema es que quien tiene esos afectos no tiene control sobre ellos, ¿no? Porque si fuera el Dalai Lama, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero no es el Dalai Lama. Estamos hablando de un tipo absolutamente desorganizado afectivamente, impulsivo y, como decía recién, sin ánimo de diagnosticarlo, pero la verdad que es bastante poco audaz de mi parte decir que es un tipo psicopático. Entonces, eh, ante esas inestabilidades, eh, construir, como decía yo hace un rato, un consenso, aunque sea desde el poder, desde la hegemonía, se hace imposible, ¿no? Porque ahí tú tienes un punto. El consenso no es solamente el resultado de una acción pasiva de discursos, sino que es el resultado de una acción de ejercer el poder, ¿no? De hegemonizar un discurso, una narrativa, una construcción. Eh, el problema es que quien está ejerciendo ese poder es alguien que es absolutamente impredecible. Ahora sí, si la dimensión afectiva de la política, junto con el ejercicio del poder para significar la realidad, es algo que no está presente únicamente en la figura de Trump, ¿no? O sea, la política tiene ese componente, por tanto, cualquier tipo de análisis político en esta dimensión puede ser objeto de estudio de su dimensión afectiva y de su dimensión simbólica. ¿Qué hace distinto a Donald Trump en esta dimensión o en este aspecto del análisis político?
Y te complemento la pregunta con algo que dijiste al inicio, y es que Trump no siente empatía con el otro cuando este mismo genera un daño en ese otro. ¿Cómo, cómo relacionamos esto para, o acaso es esta falta de empatía o esta condición narcisista que tiene Trump un elemento particular que debemos incluir en este análisis de lo afectivo y simbólico en la política o el estilo político de Trump? A ver, Trump, Trump no es Trump porque sí, ¿no? Trump es el resultado de una construcción discursiva, ¿no? Podríamos hablar incluso como del neoliberalismo tardío, ¿no? Que tiene que ver con la descomposición de la cohesión social, la descomposición institucional de las democracias occidentales. Podríamos jugar como en esos términos. Y lo que hace Donald Trump, al ver, cuando uno se pone a mirar como a las personas como juzgan la realidad, que empiezan a desconfiar de las instituciones, ¿no? Porque las instituciones no responden a sus demandas porque ven que algunos siempre ganan y otros no, porque observan injusticias, etcétera. Eh, lo que hace Donald Trump es catalizar todo ese discurso, ¿no? En ese sentido, es como Donald Trump, llevándolo a un lenguaje un poco más psicoanalítico, es un catalizador libidinal, ¿no? Y es capaz de representar justamente todo eso que está aconteciendo, ¿no? Es decir, se establece a sí mismo como alguien que es un outsider de la política, un marginal, siendo que no es nada de eso, es todo lo contrario, ¿no? O sea, es la encarnación del éxito, del winner, etcétera, ¿no? De la institucionalidad actual. Pero en el fondo él se pone en ese, como lo hace un poco como Milley, ¿no? Eh, son tipos que venden un marketing de outsider, pero en el fondo son lo mismo de siempre, pero que de alguna forma irrumpen contra aquello que la gente está odiando, ¿no? ¿Qué es lo que la gente odia? La institucionalidad, la clase política, etcétera, ¿no? Donald Trump, como catalizador libidinal de eso, es capaz de aunar esas voluntades, esas fuerzas, ¿no? Esas fuerzas que son desorganizadas, caóticas, ¿no? Que son anárquicas, en un discurso que les hace sentido, ¿no? ¿Qué discurso le hace sentido? Que lo tenemos acá en Chile, ¿no? De que las instituciones no funcionan, de que la justicia no funciona, de que estamos más mal que antes, qué sé yo. Eh, entonces, en ese sentido, como un catalizador afectivo libidinal, Donald Trump es la figura perfecta en ese sentido, ¿no? Porque dice lo que todos quieren escuchar, ¿no? Hay un video de un argentino no me acuerdo, un personaje bien conocido, que hace una suerte de campaña política, digamos, cómica, que dice, voten por mí y vamos viendo, ¿no? Y donde él de alguna forma se ofrece como un catalizador afectivo. Dice, yo no necesito sus razones, solo necesito que odien como odio yo, en el fondo. Y yo voy a ser el más altisonante, yo voy a ser el que más va a vomitar mierda, y por lo tanto eso necesito de usted, ¿no? Yo voy a ser su voz. Lo que hace Donald Trump es eso, lo que hace Milley, Bolsonaro, bueno, podríamos llevarlo a todos los discursos de ultraderecha que están ahora ganando espacios de poder, ¿no? De alguna forma, el afecto se tomó el control de la política. El problema es que es un afecto sin estructura. ¿Y cuán sostenible es esta forma de hacer política? Porque eh, el afecto en psicoanálisis tiene una dimensión distinta a la emoción, ¿no? O sea, el afecto es aquello
que trasciende lo simbolizable. El afecto no siempre es dominado por nuestra capacidad lingüística, ¿no? A veces sentimos dolor, pena, y aun cuando lo expresemos a través del lenguaje, eso nunca va a terminar de representar totalmente ese afecto que sentimos. Ahora, la política tiene mucho de eso, ¿no? Convocamos a la gente para que nos apoye en función de una dimensión afectiva que luego al momento de llevarlo a la política pública es inabordable. Al punto que, por ejemplo, acá en Chile, el presidente Kast habló de metáforas, ¿no? Eh, bien, en el caso de Estados Unidos, que tú dices es la principal potencia militar del mundo, etcétera, ¿cuán, ¿cuánto puede resistir un sistema político que descansa excesivamente en esta dimensión afectiva de ejercer la política? A ver, descansa todo lo que pueda descansar mientras haya gente que lo apoye, ¿no? En el fondo, mientras siga interpretando a masas considerables, va a seguir siendo sostenible, en el fondo, ¿no? No, claro, uno racional, desde la racionalidad puede decir esto es insostenible porque no se organizan las políticas públicas, no se organiza la toma de decisiones, etcétera. Pero pareciera ser que nada de eso impacta en la opinión pública mientras no le impacten directamente a ellos, ¿no? Si Kast tuvo una baja, no fue por la metáfora, ¿no? Fue porque subieron los combustibles, en el fondo, ¿no? Y eso afecta al bolsillo, ¿no? Eh, Bueno, entonces, en Estados Unidos sube los combustibles y eso es lo que afecta a la popularidad del presidente Trump. O sea, para hacer el paralelo. de hecho, lo que ha movilizado a Donald Trump en función de restar apoyo a la causa israelí no han sido consideraciones éticas, han sido consideraciones económicas, políticas, ¿no? Entonces, mientras, mientras el líder, el sujeto este en cuestión, en este caso Donald Trump, sea capaz de encarnar el descontento, eso va a seguir siendo sostenible, aun cuando eso sea autodestructivo, ¿no? Eh, porque el discurso de Donald Trump era conocido por todos, ¿no? Todos sabíamos lo que se venía con Donald Trump. No había que ser, digamos, un experto en política internacional para darse cuenta. Todo el mundo lo advertía, estaba ahí. Pero sin embargo se le vota, ¿no? Se le vota con un, digamos, y gana, digamos, por una mayoría hegemónica. Eh, entonces, mientras Donald Trump sea capaz de catalizar la odiosidad, digamos, el descontento, porque en el fondo vive de eso, va a ser sostenible. Pero si Donald Trump no logra darle un giro y efectivamente esta cuestión empieza a pegar en lo cotidiano, seguramente eso va a producir la caída antes que cualquier otra consideración ética o social o política o de cualquier otra índole, ¿no? Porque uno diría, esta cuestión es insostenible desde el día uno. Pasa también con Netanyahu, ¿no? Netanyahu descansa en el afecto, no descansa en otra cosa. ¿En qué afecto descansa? En la odiosidad, ¿no? En el odio. Si pudiésemos sacar el odio, ¿no? En el discurso antipalestino, probablemente cae también el discurso de Netanyahu y cae su régimen. Estamos hablando de ese nivel de fuerza que tiene lo afectivo. Mira, te quiero llevar ahora no hacia el análisis sobre Trump, sino a un análisis sobre el círculo más inmediato político que está alrededor de Trump, para, para que analicemos y nos ayudes a entender respecto a esa psicología colectiva o aquello que mantiene atados a los asesores de Trump, a pesar de, me imagino, que estos están observando con mayor nivel de detalle estos mismos aspectos que caracterizan a Trump. Estoy pensando en Marco Rubio, pensando en los asesores que tiene más inmediatos. Y te lo planteo en el siguiente contexto. En el mismo análisis que hace
Daniel Davis sobre estas contradicciones que demuestra Trump. Daniel Davis dice lo siguiente, eh, Trump debería renunciar a la presidencia porque es evidentemente que no está en condiciones de ejercer el poder. Opción 2 dice Davis, si es que Trump no lo hace, si es que él no tiene la voluntad de hacerlo, el gabinete de oficiales, que es como el consejo de gabinete o los ministros de los secretarios, bien, los ministros del gobierno de Trump, deberían invocar la enmienda 25 para solicitar formalmente la renuncia del presidente de los Estados Unidos. En cualquiera de los dos casos, dice Davis, Estados Unidos, si es que no se cumple la salida de Trump anticipada del poder, Estados Unidos corre el riesgo de sufrir grandes daños en la eventualidad de que el riesgo de una reactivación de la guerra con Irán se lleve a cabo. Y es lo que estamos viendo. O sea, Davis hace este análisis hace una semana atrás, y estamos viendo hoy día, 28 de mayo, cómo está reescalando la crisis militar entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué sostiene, qué justifica que un grupo de personas que no necesariamente comparten las mismas condiciones psicopáticas, psicológicas, mentales del líder, qué lleva a que estas personas se mantengan unidas, respaldando? ¿Cómo juega esa dimensión de la psicología colectiva en tu análisis más psicoanalítico? A ver, hay, primero voy a salir un poco de la comprensión psicoanalítica, pero la psicología social ha hecho aportes muy significativos a la hora de entender el por qué las personas llegan a cometer las atrocidades que cometen, ¿no? Eh, y, y hay un experimento que se hizo en Estados Unidos hace algunas décadas atrás que mostraba que eh, cuando un sujeto normal, no patológico, eh, recibía una instrucción de alguien que consideraba que era una autoridad y que la reconocía como tal, iba a cumplir con la instrucción de esa autoridad, aun cuando eso implicara hacerle daño a un otro, ¿no? Es un experimento bien famoso, a veces, te lo cuento en dos líneas. En un contexto universitario se le pedía a un sujeto manipular unos electrodos, que esos electrodos estaban conectados a un sujeto para darles pequeños golpes de corriente, ¿no? Y el experimento consistía en que la persona que operaba la máquina recibía instrucciones de aplicar golpes de corriente, ¿no? Los sujetos por lo general lo encontraban irracional, pero obedecían igual, ¿no? Y las instrucciones iban siendo cada vez un poco más crudas en el sentido de aumentar los golpes de corriente, aumentar hasta el punto, hasta ver hasta dónde toleraba. Al otro lado estaba el sujeto que recibía los golpes de corriente, que era un actor, ¿no? Eh, y casi el total de los sujetos aplicaba los golpes de corriente, ¿no? Y eran sujetos normales, es decir, si están las condiciones, de caso de una autoridad a la cual obedecer, ¿no? Y le damos esa condición de autoridad, basta con eso para que uno pueda cometer ciertas atrocidades. En el contexto de el gabinete de Donald Trump, además tenemos a una figura mesiánica que es muy, muy como de sectas, ¿no? Como de la lógica de las sectas religiosas. No es muy loco también decirlo. Yo he leído a varios analistas que juegan con la idea de esta suerte de teocracia que hay en la Casa Blanca, donde tienen a un líder que es como mesiánico, como Donald Trump, que está diciendo constantemente que va a cambiar el mundo, que ha apagado 8 guerras, qué sé yo, y además que tiene una asesora espiritual
que es una fanática religiosa también, ¿no? Que ha practicado exorcismos colectivos. Entonces, no es loco lo que estoy planteando. Entonces tiene a un liderazgo muy sectario, muy de orden de secta, que efectivamente tiene un gran poder, que es muy carismático, y que además muchos de esos que lo colaboran también obtienen ganancias directas de él, ¿no? Entonces, están todas las condiciones para que en ningún caso pueda verse cuestionada su autoridad, y por lo tanto cualquier posibilidad de que su gabinete actúe en su contra son bastante imposibles. Por lo tanto, lo que dice Davis sería un ideal, ¿no? Que renuncie él, eso no va a ocurrir, que lo renuncie en su gabinete, es decir, que declare que su incapacidad para gobernar tampoco va a ocurrir. ¿No? ¿Por qué? Porque están estas características. Tenemos un líder mesiánico y tenemos un grupo de obediencia que reconoce en él a una autoridad, ¿no? Y si a eso le sumamos que hay incentivos para hacerle caso, porque en el fondo hay intereses, entonces menos condiciones van a darse para que eso ocurra. Daniel Morales, psicólogo clínico, profesor de la Universidad Andrés Bello, gracias por ofrecernos tu análisis en hemisferio izquierdo. No, gracias a ti.